Bienvenido a tu clase de formación cívica y ética del 10 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a continuar con el tema de las relaciones de poder. Vamos a abrir nuestro libro de formación cívica y ética de la SEP en la página 74. Vamos a leer la información que aparece en nuestro libro en la página 74, que nos dice: diferencias de poder entre grupos sociales y entre países. Cuando indebidamente un grupo impone su autoridad y poder sobre otro, surgen injusticias que deben de solucionarse para que todos vivamos en una sociedad más justa. De aquí vamos a subrayar al inicio de nuestro párrafo en donde nos dice cuando indebidamente hasta injusticias. Lo que nos dice aquí nuestro libro es que cuando hay un grupo social que tiene mayor poder o autoridad sobre otro y éste impone sus creencias, ideales u obliga al otro grupo a realizar ciertas actividades en contra de su voluntad, puede generar descontento y problemas entre las personas. Ahora vamos a pasar a la página 75 de nuestro libro. En la página 75 de nuestro libro nos dice: analicen el siguiente caso y la información adicional. Entonces, lo que vamos a realizar es que vamos a leer el caso que aquí aparece y la información que viene abajo de la imagen del muchacho o del señor. Entonces, vamos a comenzar leyendo el caso. El caso nos dice: en un centro comunitario, un maestro pidió a los alumnos que durante la clase no hablaran su lengua materna, el zapoteco. Ahora vamos a pasar a leer la información adicional. En la información adicional nos dice: la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala como un derecho que las niñas y niños indígenas tengan acceso a la educación básica bilingüe e intercultural y que se asegure la práctica y uso de su lengua. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que en el caso que acabamos de leer, el maestro estaba faltando al derecho que tienen los niños de recibir una educación intercultural en la cual ellos puedan utilizar su lengua materna, el zapoteco, para poder recibir la educación. Es decir, el maestro entonces estaba faltando a sus derechos y a sus libertades. Una vez que ya hemos leído el caso y la información adicional, vamos a realizar la actividad que aparece en el número 2 de la página 75. En la actividad nos dice: comenten sobre el caso a partir de estas preguntas. Y las preguntas aparecen con el inciso A y con el inciso B. La pregunta A nos dice: ¿quién ejerce poder sobre quién? Y la pregunta B nos dice: ¿cómo afecta quién ejerce el poder en los derechos de los demás? Aquí vas a anotar en tu libreta estas dos preguntas y las vas a contestar basándote en la información que viene en el caso y en la información adicional. Por ejemplo, en la pregunta del inciso A que nos dice: ¿quién ejerce poder sobre quién? Si tú recuerdas, el caso nos mencionaba que el maestro era el que les estaba prohibiendo hablar a los alumnos su lengua materna. Entonces, el maestro era el que estaba ejerciendo el poder. ¿Y sobre quién la estaba ejerciendo? Sobre los alumnos, que eran los que tenían que realizar esa actividad o lo que el maestro pedía. De esta misma manera, vas a responder la pregunta que viene en el inciso B. Una vez que ya hayas contestado estas dos preguntas, vas a pasar a tu guía de formación cívica y ética. En tu guía de formación cívica y ética, es decir, en este libro, vamos a ir a la página 16. En la página 16 nos dice: identifico igualdades sustantivas. Vamos a leer entonces la información introductoria que nos dice: te cuento que en nuestro país la igualdad de derecho reconoce que cada persona posee derechos fundamentales reconocidos por la ley. Por su parte, la igualdad sustantiva hace referencia a practicar nuestros derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Aquí en esta información nos habla de que en nuestro país existen
dos igualdades principales, que sería la igualdad de derecho, que reconoce que todas las personas tenemos derechos fundamentales y que deben de ser reconocidos, por ejemplo, el derecho a la libre expresión, el derecho a la vida, y también que existe la igualdad sustantiva, es decir, que hace referencia a la práctica de ese derecho y que nosotros debemos de hacer efectivos o exigir que se nos respeten los derechos universales. Después de que ya leímos esta información, vamos a realizar las actividades que aparecen en la página 16. En la primera actividad nos dice: lee las siguientes situaciones y marca con una palomita en la que estés de acuerdo. Vas a leer las situaciones que aparecen en estos tres cuadritos y vas a elegir aquella en la que tú consideres que es correcto o que tú estés de acuerdo con ella, Por ejemplo, en el cuadrito azul nos dice: las mujeres realizan las labores del hogar y la crianza de los hijos, mientras que los hombres salen a trabajar. Si tú estás de acuerdo con esta situación que nos pone y tú consideras que es la mejor, vas a marcar aquí con una palomita. Si no, deja el circulito en blanco. Una vez que ya hayas elegido la situación con la que tú estás de acuerdo, vamos a pasar a realizar la segunda actividad o ejercicio. El segundo ejercicio nos dice: explica la razón de tu elección en el ejercicio anterior. Es decir, aquí vas a anotar por qué pusiste una palomita en ese cuadrito o con esa situación. Es decir, por qué tú consideras que esa situación es la mejor o estás de acuerdo con ella. Cuando hayas terminado aquí de explicar la razón de tu elección, vamos a pasar a realizar el tercer ejercicio de la página 16. En el tercer ejercicio de la página 16 dice: completa el siguiente texto con las palabras del recuadro. Es decir, vamos a utilizar las palabras que aparecen en este recuadrito para llenar los espacios en blanco. Yo te voy a ayudar con las primeras dos, que nos dice: todos los, espacio en blanco, nacen, espacio en blanco, e iguales con dignidad y espacio en blanco, así como dotados de razón y conciencia. Entonces, aquí vamos a buscar qué palabra de estas queda y completa nuestra oración. En este caso, la palabra que queda y completa sería seres humanos, y lo voy a escribir aquí. Continuando con nuestro ejercicio, nos dice: todos los seres humanos nacen, y ahora vamos a buscar la siguiente palabra. En este caso, la palabra que completa nuestra oración es libres, y lo voy a anotar aquí. Y la oración diría: todos los seres humanos nacen libres e iguales con dignidad y... De esta misma manera, entonces, tú vas a buscar cuál palabra o cuáles palabras quedan en los espacios en blanco. Una vez que hayas terminado de contestar toda tu página 16, vas a pasar a la página 17. En la página 17 de nuestro libro vamos a trabajar con el fomento a la igualdad. Primero vamos a leer la información que aparece en el recuadrito azul, que nos dice: te cuento que la igualdad sustantiva entre niños y niñas establece que tienen derecho a que se les proporcione el mismo trato y la igualdad de oportunidades, tomando en consideración sus necesidades específicas para el ejercicio pleno de sus derechos. Es decir, que todos los niños y las niñas tienen los mismos derechos y que se debe de considerar las necesidades específicas de ellos o de esos niños. Es decir, que se debe de considerar si se necesita algún cuidado especial o alguna necesidad especial para que este niño pueda ejercer y vivir plenamente sus derechos. Eso es lo que trata la igualdad sustantiva. Ahora, después de esta explicación y de que hemos leído este cuadrito, vamos a realizar las actividades que aparecen en nuestra página 17. En el primer ejercicio de la página 17 nos dice: colorea cada concepto según su definición. Entonces, para poder realizar este ejercicio, lo que tenemos que hacer primero es leer las dos definiciones y después elegir cuál
definición concuerda con el concepto que aquí aparece. Por ejemplo, ¿cuál de estas definiciones nos habla acerca de la igualdad y cuál de la equidad? Y vas a colorearla de acuerdo al color que aparece en su recuadrito. Es decir, vas a colorear la definición de igualdad de color morado y la definición de equidad de color naranja. Puedes utilizar tu libro de formación cívica y ética de la SEP para buscar los conceptos o buscar la información en Internet. Una vez que ya hayas coloreado y identificado el concepto de igualdad y equidad, vamos a pasar a realizar el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dice: encierra los juegos que te gusta realizar. Aquí, por ejemplo, viene encerrado lo que es saltar la cuerda y jugar a los carritos, pero tal vez a ti te gusta jugar fútbol y jugar a los carritos. Entonces, aquí tú vas a encerrar el que más te guste. Una vez que hayas encerrado los juegos que a ti te gusta hacer o te gusta realizar, vas a contestar las siguientes preguntas. En la primera pregunta nos dice: ¿consideras que tanto los niños como las niñas pueden realizar todos los juegos? Es decir, aquí vas a anotar si crees que tanto niños y niñas puedan jugar todos los juegos que aquí aparecen, o si crees que no. También anota aquí el por qué crees que sí puedan jugar todos estos juegos o que no puedan jugar todos estos juegos. Una vez que hayas contestado esta pregunta, vas a contestar la pregunta 2. La pregunta 2 nos dice: escribe un ejemplo de institución que se encarga de la defensa y protección de los derechos de los niños y las niñas. Aquí entonces escribiríamos el nombre de una institución que protege a los niños o niñas. Un ejemplo de una institución que se encargue de esa labor sería el DIF o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Entonces yo aquí anotaría Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o DIF, que son sus siglas. Aquí puedes investigar en Internet el nombre de alguna otra institución o preguntarle a tu papá o a tu mamá o a algún adulto para que te oriente acerca de alguna institución que se encarga de cuidar y defender el derecho de niños y niñas. Y por último, una vez que ya hayas contestado la pregunta 2, vamos a realizar la última actividad que nos dice: realiza un dibujo en donde representes la igualdad de derechos entre niños y niñas. Entonces aquí vas a realizar un dibujo en donde tú expreses cómo se vive la igualdad entre los niños y las niñas. Una vez que hayas terminado de realizar ese dibujo, habrás terminado con tu clase de formación cívica y ética de este día. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir las 2 preguntas que contestaste en tu libreta de la página 75, en las cuales analizaste el caso del maestro que no dejaba a sus alumnos hablar zapoteco. Es decir, estas 2 preguntas y la página 16 y 17 de tu libro de Me divierto y aprendo de formación cívica y ética. Recuerda tomarle foto a tus evidencias, subirlos a la plataforma y que tengas un muy buen día.